Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El diputado de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, analiza cuáles son las principales causas para que hasta ahora no se elija el nuevo defensor del pueblo. Manifestó que el movimiento al socialismo está atravesando un problema bastante serio por la crisis interna en este partido y las diferencias que hay entre David Choquehuanca, Luis Arce Catacora y Evo Morales. Estos son los principales factores para que no se elija un nuevo defensor del pueblo desde la perspectiva de Comunidad Ciudadana. Escuchemos y luego continuamos. Bueno, en esto ustedes van a modificar, dependiendo, no sé de qué, estos 47 votos que le han otorgado a Evelyn Cosío, y piensan que el movimiento al socialismo va a modificar los 82 votos que le dio a Pedro Calizaya. Bueno, aquí el movimiento al socialismo tiene un problema adicional que se ha reflejado en las primeras dos votaciones. El movimiento al socialismo no está actuando cohesionadamente y así lo han reflejado ambas votaciones porque no tienen una línea clara y es una evidencia más de la división y de la fractura y de la crisis interna que tiene el MAS, porque en las dos votaciones parlamentarios del MAS han optado no solamente por un candidato, sino hasta han optado por dos candidatos adicionales. Entonces, ahí el movimiento al socialismo, por supuesto que está en un problema serio, porque en su misma estructura hay realmente disparidad de puntos de vista que, por supuesto, reflejan y evidencian una vez más la crisis interna entre la línea dura de Evo Morales y esta línea, digamos, que embandera el presidente Arce con el vicepresidente Choquehuanca. Diputado de Comunidad Ciudadana, Enrique Fernando Urquidi, a quien le damos las gracias por acudir al llamado de Herbol. Diputado, buenos días. Buenos días, José Luis, un verdadero placer estar en tu programa y por supuesto un saludo respetuoso a toda la audiencia de Hagamos Democracia. Bien, a ver, vamos a comenzar con algo que está llamando mucho la atención de la ciudadanía. ¿Qué pasó? ¿Por qué se frustró el acuerdo ese que hubo entre oficialismo y oposición, que duró 45 días, y que la ciudadanía estaba mirando con mucha esperanza hasta que surgió el problema que planteó su partido, Comunidad Ciudadana, en la comisión que elegía al defensor del pueblo? ¿Qué es lo que pasó? José Luis, lo que pasó fue que el MAS decidió romper el consenso. Y decidió romper el consenso después de un trabajo, creo yo, bastante serio, bastante equilibrado, con mucha racionalidad y con mucha objetividad, que había sido la línea que había marcado la Comisión Mixta de Constitución, producto precisamente del consenso al que se arribó en la Asamblea Legislativa para la aprobación del reglamento y de la convocatoria para el defensor del pueblo. Durante más de 40 días, al interior de la Comisión Mixta, las tres fuerzas políticas representadas por los parlamentarios, creo que apostamos por el consenso y en consecuencia actuamos con bastante transparencia, objetividad y ahí están, por supuesto, testigos de primera línea, los observadores, los veedores, por supuesto, los medios de comunicación. ¿Qué sucedió? Sucedió que ya llegando al finalizar la etapa de la selección, el penúltimo día, antes de que se discuta, se apruebe y se firme el informe final, en la segunda jornada de evaluación y de recepción de entrevistas de los 16 postulantes habilitados a esa fase, en la segunda jornada donde recibimos a 8 postulantes, que eran los últimos, un día anterior ya se habían recibido a los primeros 8, en esta segunda jornada hubieron un par de postulantes que de manera muy objetiva y sin ningún tipo de apasionamiento ni mucho menos una afinidad, hubieron un par de postulantes que marcaron diferencias respecto a los otros en su calidad expositiva, en su conocimiento académico y en el perfil y en la solvencia, digamos, que se
pretendía identificar precisamente en esta etapa para cumplir con los mínimos criterios y entrar en la etapa final de designación de la Asamblea Legislativa. Lo que sucedió fue que el movimiento al socialismo decidió, con una línea política y con una votación lineal de sus 9 parlamentarios, decidió calificar a estos postulantes que ahí están las imágenes, ahí estuvieron los observadores, ahí estuvieron los medios de comunicación. No fue un criterio o un juicio de valor solamente de los parlamentarios de Comunidad Ciudadana. Lamentablemente el MAS, con la votación de sus 9 parlamentarios y una votación en línea que no se había dado en otros casos, porque en otros casos los votos del MAS se dividían entre 1, 2, hasta en 3 postulantes, pero sucede que con estos postulantes, con estos 2 postulantes, el MAS de manera uniforme vota por calificar como regular su presentación y su exposición. Y por supuesto que al calificar como regular, los estaban dejando en el camino, porque solamente los que tenían el criterio de excelente o bueno pasaban a la etapa final de la Asamblea Legislativa. Entonces, de esa manera fue que nosotros como Comunidad Ciudadana inmediatamente en plena sesión denunciamos de que la evaluación a estos postulantes estaba totalmente sesgada y que se había perdido total objetividad, que había sido la línea bajo la cual habíamos trabajado. Entonces, lamentablemente el movimiento al socialismo declaró un cuarto intermedio, al día siguiente rechazó la posibilidad de reconsideración y ahí se cerró la posibilidad de que estos postulantes, que habían demostrado sobradamente méritos, trayectoria y solvencia profesional y solvencia en la defensa de los derechos humanos, puedan estar en esta etapa final en igualdad de condiciones con los 7 postulantes que en este momento tenemos. Bueno, en ese sentido, los 2 postulantes que ustedes dicen tenían méritos suficientes para pasar a la Asamblea Legislativa eran Marco Loaiza Cosío y Marcelino Lucero León. Podían pasar. Eso es verdad. Tengo acá un apunte en sentido de que, por ejemplo, el señor Lucero, Marcelino Lucero, tuvo una observación de Creemos que dice sobre el postulante habilitado, esto es de la observación ciudadana que hubo en la elección, Lucero León Marcelino Marco Antonio, observado por Creemos, se señala que entre el 2017 y el 2018 fue asesor en la unidad jurídica del Ministerio de Salud y ahora trabaja en la Caja Nacional de Salud Regional Santa Cruz como jefe de asesoría legal. Esa era una observación que hizo sobre el señor Lucero Creemos, no el movimiento al socialismo. Pero bueno, ¿no cree, diputado, que ahora visto lo que está pasando en la Asamblea, que se han decantado votos por un candidato del movimiento al socialismo y una candidata de Comunidad Ciudadana, hubiese pasado lo mismo si es que estas 2 personas pasaban a la Asamblea? Si ustedes dicen que el MAS tiene candidato y es el que más votos obtuvo, ¿no hubiese pasado lo mismo y ustedes hubiesen elegido, en vez de a la señora Evelyn Cosío, al señor Loaiza o al señor Lucero, y hubiesen empantanado la elección? Lo que sucede, José Luis, es que desde Comunidad Ciudadana no entramos en defensa de las personas, entramos en defensa de toda la línea que habíamos venido trabajando desde la comisión mixta, en sentido de ser bastante objetivos, no imponer ningún tipo de sesgo o criterio político. Entonces, lo que nos llamó la atención y fue el detonante para que el MAS, de hecho, rompa el consenso, fue esta actitud totalmente premeditada, oscura y direccionada contra estos postulantes. ¿Qué hubiera sucedido en la comisión mixta, en la fase final de la Asamblea Legislativa? Primero, que lamentablemente, y siempre lo hemos dicho y lo ratificamos, no están todos los que debieran estar, pero el segundo elemento que tú manifiestas, por supuesto que sin entrar en el plano de la especulación, está claro de que en la etapa final de designación en la Asamblea Legislativa sabíamos de que el MAS, por supuesto, iba a intentar
también por direccionar de alguna manera a un candidato que pueda ser, digamos, más afín a sus intereses y más afín al gobierno nacional. Eso estaba cantado, José Luis. Pero lo que a nosotros nos pareció totalmente arbitrario y que definitivamente rompía el espíritu del consenso fue de que realmente en esta etapa previa a la Asamblea Legislativa se intente de la manera realmente más burda dejar de lado a postulantes que, vuelvo a repetir, tenían y demostraron tener los suficientes merecimientos. Es cierto que la etapa de designación en la Asamblea tiene otra dinámica. Ya se han realizado 2 votaciones en las cuales se ha decantado, digamos, quién es el candidato de preferencia del movimiento al socialismo, y ahí en la etapa final, por supuesto que la posición de Comunidad Ciudadana ha sido clara y es clara. La votación, que ha sido absolutamente monolítica, si vale el término, de los 47 parlamentarios de Comunidad Ciudadana, diputados y senadores, es evitar e impedir que el MAS nuevamente pretenda imponer o pretenda direccionar una designación para un defensor del pueblo afín a sus intereses. Creo que lo que la ciudadanía quiere es un defensor del pueblo con independencia política y cuyo único compromiso sea con la defensa y la promoción de los derechos humanos. Ahora, diputado, ¿ustedes observaron algo en el candidato Pedro Calizaya Haro? ¿Hicieron alguna observación? ¿Dijeron que no era un candidato para pasar a la asamblea? ¿Ocurrió algo de eso cuando se estaban eligiendo a los candidatos para pasar a la asamblea legislativa? El postulante Calizaya, por supuesto que tuvo en el proceso de la selección y en la etapa específicamente de impugnaciones, y él recibió específicamente varias impugnaciones en sentido de que fue funcionario judicial, fue director nacional de derechos reales, y que eso era totalmente incompatible, digamos, con el proceso y con el perfil que se debería buscar para un defensor del pueblo. Tuvo muchísimas observaciones a nivel de los propios medios de comunicación, etcétera, pero te vuelvo a repetir que nosotros como comisión nos regimos estrictamente a lo que establecía el reglamento. Entonces, por supuesto que el postulante tuvo y tiene, digamos, algunas observaciones en ese sentido de haber sido funcionario judicial, haber sido funcionario de derechos reales, y por supuesto, a pesar de ello, el MAS con absoluto derecho ha optado por darle su respaldo y garantizarle, digamos, por lo menos en estas 2 primeras votaciones, la mayoría de los votos de la bancada oficialista. Y ustedes se decidieron por Evelyn Cosío Márquez. ¿Por qué? Nosotros partimos de una línea absolutamente clara. El defensor del pueblo debe ser independiente políticamente, no debe responder ni al oficialismo, mucho menos a la oposición, y debe garantizar la defensa de los derechos humanos de todos los bolivianos por igual. Y por supuesto que nosotros identificamos a la postulante Cosío como una persona que puede garantizar tanto independencia política como también un compromiso serio, coherente y responsable con los derechos humanos. Pero, diputado, la abogada Evelyn Cosío Márquez fue asesora legal de ADEPCOCA, que es lo que observa el movimiento al socialismo, me imagino. ADEPCOCA ya sabemos que es una entidad opositora al gobierno actual. ¿Eso no empaña eso que dice usted, que no debería ser ni del oficialismo ni de la oposición? No, porque ahí en la primera sesión fue clara la alusión que hizo una diputada del Departamento de La Paz por parte del Movimiento al Socialismo de acusar a la señora Cosío de ser parte del grupo de los golpistas del 2019 y otro tipo de connotaciones políticas. Y ahí es donde nosotros hemos marcado la diferencia. Aquí no caben, digamos, criterios de orden político, porque efectivamente lo que nosotros queremos, y en esa línea creo que la doctora Cosío responde, digamos, al perfil, no necesitamos a una persona que esté alineada políticamente con el oficialismo
tomando en cuenta que el defensor del pueblo es un defensor del pueblo de las vulneraciones de los derechos humanos que el Estado y sus autoridades realizan en contra de los ciudadanos comunes. Entonces, por supuesto que aquí el escenario fundamental es buscar el equilibrio ideal, pero que lamentablemente en este momento el movimiento al socialismo no está permitiendo, porque se ha trincherado en una posición y, lo que es peor, ha cerrado absolutamente todos los canales posibles de diálogo y de consenso, que sería lo ideal al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como están las cosas, uno ve un futuro un poco incierto en esto de elegir a un nuevo defensor o defensora del pueblo. ¿Cuál es la salida para esta elección del defensor del pueblo? Le escuchamos al diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana, decir que hay que volver a foja cero en esto. ¿Es la posición de Comunidad Ciudadana esa? No, esa es una opinión personal del diputado Roca, que por supuesto la respetamos, pero que no reproduce y no refleja cuál es la línea que tenemos a nivel de Comunidad Ciudadana. La línea que hemos establecido desde Comunidad Ciudadana en este momento específico de las votaciones al interior de la Asamblea Legislativa es, en primera instancia, evitar e impedir que el movimiento al socialismo, con oscuras intenciones y maniobras, pretendiendo comprar conciencias, pretendiendo comprar votaciones de la oposición, que por supuesto no ha sido el caso de Comunidad Ciudadana, porque te vuelvo a repetir que la votación de todos los parlamentarios de Comunidad Ciudadana ha ido en una línea contraria. Es, por supuesto, impedir que el MAS imponga o direccione la posibilidad de un defensor del pueblo afín a sus intereses. El segundo momento, que tú lo mencionabas, la Asamblea Legislativa es el escenario natural del diálogo, de la discusión, del contraste de ideas y de la construcción de consensos. Lamentablemente el movimiento al socialismo, después de prácticamente 16 años, no termina de entender esta lógica y piensa que la Asamblea Legislativa tiene que ser un accesorio del órgano ejecutivo y de las líneas políticas que nacen y surgen de este escenario, cuando debiéramos realmente reinstitucionalizar y rescatar su naturaleza intrínseca que tiene la Asamblea Legislativa, para sentarnos a dialogar, consensuar y por supuesto construir consensos. Ojalá aquí la responsabilidad mayor la tiene, por supuesto, el movimiento al socialismo. La responsabilidad mayor de generar este clima, de generar estos escenarios y de posibilitar la construcción de estos consensos es de todas las fuerzas políticas, por supuesto, pero aquí hay una responsabilidad mayor que el movimiento al socialismo la tiene y que la rehuye de manera sistemática, porque aparentemente no tienen mucha vocación para la construcción y para realmente ejecutar los consensos que debieran ser, vuelvo a repetir, la línea que la Asamblea Legislativa debiera tener en su trabajo cotidiano. Ahora, en esto ya están comenzando a aparecer las voces desde el movimiento al socialismo que dicen, por ejemplo, el senador Leonardo Loza ha dicho que Carlos Mesa es un chiquillo inmaduro por bloquear la elección del defensor del pueblo con llamadas telefónicas. Andrónico Rodríguez, que es presidente del Senado, ha dicho que Carlos Mesa, que acusa a Carlos Mesa de desaprobar la elección del defensor del pueblo y apoyar a su candidata, se refiere a la abogada Evelyn Cosío. ¿Están evaluando estas declaraciones, esta posición que a través de distintos voceros toma el movimiento al socialismo? Bueno, yo creo que no valen la pena ni siquiera entrar en ningún tipo de polémica con las declaraciones de algunos personeros del movimiento al socialismo. Aquí las descalificaciones están de más. Aquí descalificando a Carlos Mesa o pretendiendo darle alguna o atribuirle alguna responsabilidad que por supuesto no la tiene, es entrar en un falso debate y en una polémica intrascendente y estéril. Aquí de lo que debiera hablar el movimiento al socialismo y debiera definir una posición es si va a tener realmente un mínimo de voluntad política para generar consensos al interior de la Asamblea Legislativa en bien del país y en bien del interés mayor, que es tener un defensor del pueblo independiente, probo, idóneo
y cuyo único compromiso sea la defensa de los derechos humanos. Pero descalificando y entrando en estos debates de insultos, etcétera, nosotros por supuesto no vamos a entrar en esa línea, y más bien lo que exigimos al movimiento al socialismo es que asuma su responsabilidad política, porque después de romper el consenso, ahora al interior de la Asamblea es también responsabilidad fundamental de las tres fuerzas políticas, pero también fundamentalmente del movimiento al socialismo, el de generar un escenario que le brinde certidumbre a la ciudadanía. La ciudadanía quiere un defensor del pueblo, pero por supuesto, o sea, quiere un defensor del pueblo independiente y no con alguna afinidad política como la que el movimiento al socialismo quisiera. Bueno, en esto ustedes van a modificar, dependiendo, no sé de qué, estos 47 votos que le han otorgado a Evelyn Cosío, y piensan que el movimiento al socialismo va a modificar los 82 votos que le dio a Pedro Calizaya. Bueno, aquí el movimiento al socialismo tiene un problema adicional que se ha reflejado en las primeras dos votaciones. El movimiento al socialismo no está actuando cohesionadamente, y así lo han reflejado ambas votaciones, porque no tienen una línea clara, y es una evidencia más de la división y de la fractura y de la crisis interna que tiene el MAS, porque en las dos votaciones parlamentarios del MAS han optado no solamente por un candidato, sino hasta han optado por dos candidatos adicionales. Entonces, ahí el movimiento al socialismo, por supuesto que está en un problema serio, porque en su misma estructura hay realmente disparidad de puntos de vista que, por supuesto, reflejan y evidencian una vez más la crisis interna entre la línea dura de Evo Morales y esta línea, digamos, que embandera el presidente Arce con el vicepresidente Choquehuanca. Ese es un problema que el MAS lo tendrá que gestionar y que solucionar. Desde Comunidad Ciudadana nosotros vamos a mantener nuestra línea en el sentido de evitar y de impedir que el MAS trate de direccionar o trate de imponer a un defensor del pueblo. Entonces creo que ahí, por supuesto que aguardamos que se pueda generar también la responsabilidad política para de una vez allanar y darle la certidumbre que te decía, en sentido de que podamos designar a nivel de la Asamblea un defensor del pueblo que es lo que la gente quiere, absolutamente independiente y de cara a los grandes desafíos de rescatar esta institución para los ciudadanos. Bueno, pero en eso, en este momento, como están las cosas, la población tiene dudas, tiene incertidumbre, no se sabe qué va a pasar. Ustedes, por el momento, no sé qué podrá pasar para que cambien esos votos por una candidata, o que la otra fuerza política cambie sus votos por la candidata que ustedes están apoyando en este momento. En fin, eso es muy incierto en este momento. No se le puede dar alguna esperanza a la población que ha esperado todos estos 45 días diciendo, por fin se pusieron de acuerdo oposición y oficialismo, vamos a tener un defensor del pueblo. ¿No le parece que eso es algo que puede dañar la relación de la política, de los políticos con la sociedad boliviana? No, por supuesto que sí, y aquí traigo a colación algo que había mencionado anteriormente. Aquí lo que debiera privilegiarse y lo que debería imponerse es la responsabilidad y la madurez política de las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Legislativa, porque lo que quiere la ciudadanía, al margen de las diferencias, de las descalificaciones, etcétera, lo que quiere la ciudadanía es algo claro. Quiere un defensor del pueblo imparcial, neutral, y que defienda los derechos humanos de todos los bolivianos por igual, sin ningún tipo de discriminación de orden ideológico o de orden político. Si tenemos claro ese objetivo, por supuesto que, vuelvo a repetir, al interior de la Asamblea Legislativa, que es el escenario natural de los consensos, del intercambio de ideas, etcétera, debiéramos, por supuesto, generar un escenario de diálogo y de consenso. Pero aquí lo que yo me temo es de que
a causa de esta fractura también y de esta crisis interna que tiene el movimiento al socialismo al interior de su propia bancada, tampoco está permitiendo y está allanando el camino para que suceda eso. Entonces yo te decía, aquí hay un problema que no es un problema menor, y es el problema interno que tiene el MAS. Mientras al interior de su bancada sigan con estas fracturas, tampoco va a ser muy factible de que en el más corto plazo también puedan generar una línea única para la generación de este escenario de consenso que, vuelvo a repetir, es lo mejor y es lo que la ciudadanía espera finalmente de la Asamblea Legislativa. Diputado Urquidi, ¿han tenido ustedes algún contacto este fin de semana, el viernes a última hora, este sábado, ayer, hoy domingo? ¿Han tenido ustedes algún contacto con la bancada del Movimiento al Socialismo? Los jefes de bancada se han cruzado en el pasillo y han conversado y han dicho a ver qué hacemos, porque no pueden defraudar a la ciudadanía, creo, diputado Urquidi. No, la verdad que de manera oficial no ha habido ningún tipo de contacto ni acercamiento. Entendemos que la bancada del Movimiento al Socialismo iba a tener una reunión nacional este fin de semana para precisamente definir una línea, pero también intercambiando y hablando con colegas parlamentarios del MAS, uno ve y percibe, por supuesto, que hay una predisposición y hay una genuina voluntad, digamos, de sentarse, de dialogar, etcétera. Pero te vuelvo a repetir, esas mismas voces te dicen de que los problemas internos son tan agudos, son tan fuertes, son tan atrincherados al interior del movimiento al socialismo, que eso está impidiendo que se defina una línea clara orientada a la generación de estos espacios de consenso que serían los ideales y lo más importante en este momento. Diputado Urquidi, le agradezco muchísimo por estos minutos con la Red Herbol. Lo han escuchado en todo el país. La población, me imagino, tiene la esperanza, todavía se mantiene algo de esperanza en que esta cuestión del defensor del pueblo se solucione, no sé si la próxima semana o cuándo, pero se solucione. Muchísimas gracias. José Luis, un verdadero placer haber estado en tu programa y por supuesto agradecido con el espacio y hasta una próxima oportunidad. Esas fueron las palabras del diputado de Comunidad Ciudadana Enrique Urquidi, quien fue miembro de la comisión encargada de la selección de postulantes para que la Asamblea Legislativa termine designando al defensor del pueblo. A esta última etapa pasaron 7 postulantes. El diputado de Comunidad Ciudadana evidencia que el MAS está atravesando un problema serio por su crisis interna, que incluso se evidencia en la votación para el candidato a defensor del pueblo, porque según este diputado, el movimiento al socialismo no vota de forma cohesionada. Votan por 2 candidatos porque hay una evidente fractura entre las tendencias, por un lado de Luis Arce Catacora junto a David Choquehuanca y la otra de Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes frente a estas evaluaciones? ¿Ustedes creen que el movimiento al socialismo está atravesando un problema serio, una crisis interna fuerte que incluso se evidencia en la elección del defensor del pueblo? Y no olviden dejarnos sus percepciones si ustedes creen que alguno de estos 7 candidatos podría demostrar un trabajo transparente y eficiente desde la Defensoría del Pueblo. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la evaluación realizada por el diputado de Comunidad Ciudadana Enrique Urquidi.